Y ahora repasamos rapidito esa primera parte. La barrera intestinal adecuada y una respuesta inmune adecuada. Eso es lo que nos va a llevar si nosotros tenemos esto de aquí predominantemente. ¿Sí? Entonces esto, y aquí se lo pongo también en asterisco y en un cuadro rojito, ¿ya? Para que no se olviden porque esto venía en el examen. Uy, ¿ya? Para que no se olviden. Un paciente que tenga todo esto, ¿verdad? Va a ser un adulto sin enfermedades crónicas. Obviamente esto va a estar influenciado por múltiples cosas, no solamente la microbiota, pero sí nos va a ayudar. Internet está que falla. Nos va a ayudar a que el paciente no esté tan predispuesto a desarrollar estas enfermedades crónicas. ¿Ya? Entonces un repaso súper rapidito. Recordar, microbiota intestinal son un conjunto de microorganismos que van a vivir en nuestro intestino. No son patógenos, más bien son buenos. Tienen funciones de barrera, tróficas, inmunidad y regulación del tracto gastrointestinal y funciones metabólicas. Hay unas etapas críticas, del primer al tercer día de nacimiento. Lo que más influencia la microbiota vendría a ser la genética del paciente y el tipo de parto. Ya hemos visto, el tipo de parto vaginal es lo más ideal y la cesárea pues, puede llegar a alterar la flora balanceada. El simple hecho de pasar por el canal de parto hace que el bebé desarrolle otro tipo de microbiota. Del cuarto día al cuarto mes vamos a tener lo que es la lactancia y la exposición ambiental. Entonces la lactancia es sumamente importante, recordar que sea por lo menos 6 meses, los 6 primeros meses, que sea solamente leche materna, ni siquiera agua, nada de té, nada de manzanilla, nada de eso, solo lactancia materna. Listo, vemos que también dependiendo de las edades va a variar el tipo de microbiota que tenga el paciente, y recordar que lo que altera esta flora balanceada o las bifidobacterias son la cesárea, el uso de fórmulas y el uso de antibióticos, ¿sí? Y eso finalmente nos puede llevar o predisponer a que el paciente tenga enfermedades crónicas en la adultez o bueno, cuando ya sea un adulto mayor. Listo. Entonces, en cuanto a la disbiosis, ya vendrá a ser otra definición, la vamos a poner aquí. Es un desbalance de este equilibrio del cual habíamos hablado. Desbalance en el equilibrio microbiano de la microbiota normal. Pueden ser cambios a nivel de cuantitativo, o sea, el nivel de bacterias está aumentado, está disminuido, o cualitativo se refiere a que hay otro tipo de bacterias que están colonizando nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, eso va también a causar alguna alteración. Y también puede ser en el funcionamiento o en las actividades metabólicas que estas bacterias realizan. Aquí vamos a poner las causas de esta disbiosis o alteración de la microbiota. La dieta. ¿Sí? Muy importante, la dieta. ¿Qué más? El estrés. El estrés. El tipo de parto. La exposición bacteriana. Esto se refiere muchas veces cuando, por ejemplo, van a venir papás con sus pacientitos pediátricos y en muchos casos lo que hacen cuando tienen un bebé por primera vez o cualquiera, en realidad, cualquier padre siempre se preocupa porque el ambiente donde el bebé se desarrolle esté sumamente limpio, que no haya ni una bacteria, que esté todo desinfectado. Muchas veces tampoco lo exponen al aire libre porque piensan que está muy chiquito, no les ponen tampoco por ejemplo, animales. Entonces, esta exposición de los pacientes a todo el ambiente es lo que ayuda en realidad también a que desarrolle su propia microbiota. Entonces, dependiendo si el paciente se expone, no va a ser completamente diferente la microbiota de un paciente que vive, por ejemplo, en una chacra a uno que vive aquí en la ciudad. ¿Sí? Va a ser totalmente diferente. ¿Qué más? El uso de antibióticos, ya lo vimos. Lo que pasa con los antibióticos es que muchas veces estos no están dirigidos simplemente a un tipo de bacteria, sino que más bien está dirigido a muchos tipos, y en la mayoría de los casos lo que hace es barrer con nuestra flora intestinal, y en realidad no solamente ataca, como les digo, a lo que tiene que atacar, sino que nos
nos altera completamente la microbiota intestinal. Así que mucho cuidado con los antibióticos y la higiene. Y bien, listo. De aquí lo más importante es esto, el tipo de parto y la dieta, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver, como lo podemos observar aquí en este cuadro, que dependiendo de la cantidad o el tipo de bacterias que tengamos, podemos tener algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, lo que es Pseudomonas, Proteus o Staphylococcus, Clostridium, lo que nos pueden causar son, por ejemplo, diarreas, en otros casos constipación, infecciones, producción de toxinas, diarreas de tipo inflamatorias, ¿sí? En cambio, como podemos ver en la mitad, tenemos al enterococo, al E. coli, ¿verdad? Pero de este lado van a estar todos los que son buenos. Aquí vamos a poner con verde. Lactobacilos, eubacterias y bifidobacterias. Esos son los buenos. Y aquí están los malos, ¿no? Aquí están como que más o menos. Nos pueden causar algún tipo de enfermedad, pero más bien podrían ser como que en realidad no hacen ni bien ni mal, ¿no? En cambio, los lactobacilos, la bacteria, bifidobacterias, sí se sabe que son buenas, ¿sí? Y esta es lo que nos van a ayudar, es lo que está aquí, a inhibir a los patógenos, que son los que están del otro lado, ¿verdad? A estimular a nivel inmune, ayudan a la digestión, a la absorción y a la síntesis de vitaminas, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué es lo que nos puede causar esta disbiosis al final? Por ejemplo, o qué es lo que puede alterar nuestra microbiota. Tenemos la obesidad, miren, una dieta alta en grasas, el uso de antibióticos, todo eso está relacionado y pues es causa de disbiosis. Por ejemplo, se conoce que los hijos que tienen madres con dietas altas en grasas durante la gestación y la lactancia, más adelante van a desarrollar obesidad. Por ejemplo, en la pubertad temprana lo que lleva a la obesidad es la obesidad lo que los va a llevar finalmente estos pacientes, o sea, los pacientes que desde jóvenes son obesos, es a una pubertad temprana. En realidad, lo que hace el cuerpo es adelantar este proceso de pubertad en un afán como de preservar la especie. O sea, lo que busca es que, como sabe que el paciente es obeso, en realidad el cuerpo es tan sabio que lo que hace es tratar de que el paciente como que se reproduzca lo antes posible porque sabe que esa obesidad en realidad le hace daño y que puede hacer que el paciente muera antes de tiempo, algo así. Entonces, también puede generar alteraciones en el metabolismo de la glucosa, etc. También la aterosclerosis, porque muchos de los derivados de la microbiota pueden actuar como hormonas, modulan este riesgo de enfermedad cardiovascular, y también las enfermedades autoinmunes están relacionadas con esta alteración, porque esta microbiota, como habíamos visto, contribuye a la regulación, al balance del sistema inmune. Por ejemplo, se ve que está relacionada esta disbiosis con lo que es tiroiditis de Hashimoto, con la diabetes de tipo 1 y con enfermedades como vitíligo y enfermedad de Graves. ¿Ya, chicos? Entonces recuerden, muy importante, estas tres entidades están relacionadas directamente con la disbiosis, ¿sí? O sea, esto puede causar todas estas tres. Y finalmente hablaremos de los alimentos funcionales, ya para acabar. Estos alimentos funcionales son aquellos que, aquí lo vamos a poner, tienen un efecto potencialmente positivo en la salud, más allá de la nutrición. O sea, son alimentos que además de nutrir, al paciente le dan, o tienen un extra, es como que tienen un poquito más que cualquier otro alimento. Ahorita vamos a ver cómo. Van a promueven una salud óptima y ayudan a reducir o disminuir el riesgo de padecer enfermedades.
Listo. Entonces, dentro de estos tenemos tres, en realidad son dos, los alimentos probióticos y los prebióticos. ¿Sí? Aquí vamos a ver la diferencia. Los alimentos prebióticos, este sufijo no se olviden, pre y pro, son dos cosas diferentes. El prebiótico es una fibra vegetal. Aquí lo vamos a ver, son vegetales especializadas. Vegetales, ¿sí? Van a actuar como fertilizantes, o sea, son como un abono. Ustedes les dan estos prebióticos para alimentar a estas bacterias que se encuentran en su colon y que son buenas. Entonces, estimulan el crecimiento, como vemos aquí, de las bacterias sanas. Estas donde las van a encontrar, sobre todo en frutas, verduras y con carbohidratos complejos, ¿sí? Están en la fibra y el almidón. Y luego tenemos a los, estos vendrían a ser, mejor dicho, son oligosacáridos, ¿sí? Entonces, aquí algunos ejemplos que tenemos son, en primer lugar, por ejemplo, la avena. Se sabe que la avena es muy buena fuente de fibra, es un prebiótico, ¿ya? Es vegetal, recuerden. Vegetales, tomates también, un tomate, la aceituna, o el aceite de oliva, se conoce que es muy, muy bueno, ¿verdad? Listo, entonces esos vendrían a ser los prebióticos, ¿sí? En cambio los probióticos, que vamos a ver aquí, son unos complementos alimentarios que tienen organismos vivos, ¿ya? Ahí está la principal diferencia. Estos vendrían a ser vegetales, en cambio estos son organismos que están vivos. En general vendrían a ser cepas, o sea, literalmente ingieres la bacteria, ¿sí? Son cepas específicas de unas bacterias, de las bifidobacterias sobre todo, que se le van a añadir a su intestino, ¿verdad? Y aquí tenemos el yogur, que vendría a ser el ejemplo por excelencia, ¿sí? En que en realidad es una fermentación de la leche, ¿verdad? Entonces, yo sé que ustedes han visto muchos yogurts con probióticos, así que no se olviden nunca, yogur probiótico y prebióticos son cosas que no son vivas, son alimentos. Y finalmente tenemos a las bifidobacterias. Aquí tenemos a las que constituyen la mayor parte de la flora del lactante. Es un paciente que tiene o que toma leche materna durante los 6 meses. Recuerden que lo ideal es hasta los 2 años. Va a tener predominantemente una flora de bifidobacterias. Esto va a ayudar a reducciones de las diarreas, que en caso el paciente tenga una infección, va a hacer que esta diarrea sea mucho más corta en tiempo y mucho menos frecuente, ¿sí? Y aquella también que está asociada a los antibióticos, ¿ya? Se suele dar a veces cuando se sabe que la microbiota está alterada, por ejemplo, enterogermina, o son unos tubitos llenos de literalmente bifidobacterias, ¿sí? Inmunoglobulina A tienen también estas bifidobacterias, o sea, ayudan a secretar mayor cantidad de inmunoglobulina A, que sabemos que es una de las más importantes para el lactante, porque es antiinfecciones en sí, cualquier tipo de infección. Disminuye el riesgo de atopía, que es las alergias, ¿verdad? Y también su severidad. Listo. Entonces, esa es la clase de hoy. Repasemos rapidito. Microbiota, conjunto de microorganismos que están en el colon. Recuerden, el parto vaginal y la lactancia materna son los más importantes. La cesárea, las fórmulas y los antibióticos alteran este microambiente. Las más importantes son las bifidobacterias, y hemos visto. La disbiosis es el desbalance de esta microbiota. Puede causar obesidad, aterosclerosis, enfermedades autoinmunes. Se debe a una dieta que no es balanceada. Puede ser también debido a estrés, al tipo de parto, a la exposición bacteriana, al uso de antibióticos. Recordemos que estas son las bacterias que son buenas en sí. Y que tenemos unos alimentos funcionales que son prebióticos, aquellos que son vegetales, probióticos que son organismos vivos, que van a ayudar o van a potenciar este efecto positivo de las bifidobacterias, las bacterias buenas. ¿Listo? Eso es todo. ¿Tienen alguna duda? O si no, vamos a pasar a dar el pasito. Está bien, no hay dudas. Puede ser. Listo, les envío. Hola. ¿Quién habló? ¿Qué pasó?
¿Tienen alguna duda? Todo claro, Paola. Todo claro, listo. Ah, ya, voy a poner la primera. Ahí está, chicos. Listo. Den el pasito rapidito y a las 10 acabamos. Entonces lo revisamos y ahí acabamos. Listo, chicos. Ya. Vamos a revisarlo rapidito. Ya. A ver, la primera pregunta nos habla de la composición de la microbiota. Puede condicionar una respuesta inmune saludable o una predisposición a enfermedad. Usted sabe que lo siguiente es causa de disbiosis, o sea, alteración de la microbiota, ¿verdad? Prebióticos ya vimos que es bueno. Prebióticos también. Simbióticos no hemos hablado. Antibióticos, eso sí. El uso de antibióticos vimos que podía alterar nuestra microbiota. 2. ¿En cuál de los siguientes casos el paciente tendrá microbiota predominantemente bífida? En nacido por cesárea, alimentado con lactancia materna exclusiva. Claro, eso vimos que la lactancia materna exclusiva, al menos hasta los 6 meses, nos ayuda con una microbiota buena, ¿no? Dentro de lo normal. Es un ejemplo de un probiótico, ya vimos, el yogur, lo más clásico. Luego, la disbiosis está relacionada con las siguientes enfermedades, excepto una. Cesárea, pues hemos visto que sí. Obesidad también. Enfermedades autoinmunes también. Bifidobacterias, no. Hemos visto que las bifidobacterias al contrario son lo que nos dan una microbiota balanceada. Así que, bueno, eso sería todo, chicos. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos la próxima semana. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Listo. Ya, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Recuerden avisar si van a faltar y cualquier duda escribirme, por favor. Listo. Que tengan buena semana, chicos. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola.